Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes. Saludos a todos los presentes en esta tarde. Es noviembre, 11 de noviembre del año 2018, aquí en el sur de California. Entonces vamos a iniciar nuestra reunión de hoy y vamos a hacerlo con la lectura. Vamos a hacerlo con la lectura de la Confesión de Calcedonia. Voy a ponerlo. Ok. Entonces, todos conmigo leen esta parte de la lectura y dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad, también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios. La palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas, desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta tarde y pedimos, Señor, tu bendición en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces abrir la Biblia en Salmo 67. Salmos 67, voy a leer la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, entonces me puede seguir también. Este es el Salmo 67. Dice así la bendita palabra de Dios: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este es un salmo escatológico. Escatológico quiere decir un salmo en donde nos menciona el triunfo del reino de Dios sobre las naciones. Este es un salmo de victoria. Este es un salmo del engrandecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra. Un salmo de triunfo.
de victoria del reino de Dios. Porque dice el versículo 4, alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. El crecimiento del reino de Dios, el postmilenialismo, porque dice guiarás a las naciones en la tierra. Victoria, te den gracia a los pueblos, oh Dios, porque la tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos bendice. Para que te teman todos los términos de la tierra. Eso es victoria en Cristo. El reino de Dios creciendo en victoria, siempre. ¿Me entiende, hermano? Siempre. Ese salmo lo pueden ustedes copiar en su página de internet. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de intercesión. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios poderoso, lleno de amor. Señor, venimos con humildad de corazón, reconociendo que tú eres Señor sobre toda la tierra, la iglesia sobre todas partes. Venimos, Señor, con esa humildad de corazón, reconociendo tu soberanía y tu poder. Padre, tú sabes lo que vamos a pedir, tú sabes nuestras necesidades en este mundo cruel, en este mundo, Señor, donde la gente te rechaza. Señor, bendice a los que son perseguidos a causa de tu nombre. Bienaventurados son aquellos que por mi causa y mi nombre son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y al mismo tiempo, Señor, tu iglesia aquí, los que son hijos tuyos, Señor, en esta parte del continente de América, Centro y Suramérica. Que tu poder nos acompañe en medio de tanta impiedad e inmundicia, corrupción de hombres y gobiernos, Señor, que violan tu ley. Y de falsas religiones también, falsos mesías, falsos cristos. Señor, que tu palabra nos llegue al corazón, nos haga ver la verdad en todo momento. Limpia nuestra vida de toda maldad. Fortalece nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender y a darte la gloria y la honra por todos los beneficios que nos das, por darnos trabajo, por darnos una casa, una cama, un alimento, la vida, por darnos todas esas cosas, Señor, que significan mucho mientras otros no tienen ni casa, ni comida, ni cama donde dormir. Pero tenemos nosotros. Por eso te agradecemos. Por eso. Y así te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces inmediatamente vamos a abrir las escrituras en Éxodo 23 del 20 al 30. El libro de Éxodos. Éxodos es el segundo libro de las escrituras y está ubicado en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodos 23 del 20 al 30. Éxodos 23 del 20 al 30. Voy a leer la versión Reina Valera. Éxodos 23 del 20 al 30. Dice así la bendita palabra de Dios. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti. Ese ángel es Jesucristo. Ustedes saben que está en el Antiguo Testamento. Vino a ser la teofanía. Jesucristo ya existía, su preexistencia. Delante de ti, ¿quién es ti? ¿A quién se refiere? Dios está hablando al pueblo de Israel. El ángel enviará delante del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que te guarden el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Un ángel en realidad no puede guardar de sí mismo, a menos que tenga la autoridad. Jesús, el Hijo de Dios, en su preexistencia, está guiando al pueblo de Israel en el camino para que traiga al lugar que Dios el Padre ha preparado. Desde el principio del Antiguo Testamento vemos entonces la economía de Dios, Padre, Hijo, trabajando juntos. Tiene que entender, eso es la teología del Antiguo Testamento, nuestra fe. ¿Ok? Ahí el ángel es Jesús en su preexistencia, trabajando con el Padre. 21. Sé prudente delante de él. Se dan cuenta cómo el Padre está
pidiendo al pueblo de Israel que ellos tengan mucha prudencia, respeto a ese ángel, porque ese ángel es el Hijo de Dios, Jesucristo en su preexistencia. Sé prudente delante de él y obedece ¿qué? Su voz. Es imposible que el ser humano obedezca a un ángel si no tiene la autoridad de Dios. Obedecemos a Dios. Por lo tanto, si vamos a obedecer la voz de un ángel, es porque ese ángel enviado es el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Entienda usted eso? ¿Ok? Entienda usted eso. En este momento, usted, estudioso de la Biblia, ya sabe, ya sabe. Muy bien. Entonces, el Padre está pidiendo al pueblo de Israel que le obedezca al Mesías en su etapa preexistente. No seas rebelde contra él. ¿Se dan cuenta? No rebeldía contra el Hijo de Dios. No rebeldía contra el Hijo de Dios. Segunda persona de la Trinidad, del Dios triuno. No somos unicitarios. Creemos un Dios en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí está hablando acerca del Hijo. Tenemos que obedecer la voz. Dios no puede ser burlado, Él no comparte su gloria. En ese sentido, al obedecer al ángel, estamos obedeciendo a Dios, porque ese ángel es el Hijo de Dios. No hay ninguna otra explicación. No hay que ser rebeldes contra Él. ¿Por qué? Porque no perdonará vuestra rebelión. Un momento, el único que perdona es Dios. ¿Cómo entonces va a decir que el ángel no va a perdonar? Al menos que ese ángel sea Dios. Por lo tanto, es el Hijo de Dios. Usted ya sabe en este momento. Ya sabe. Escríbalo, ya sabe muy bien. Es básico, es entendible. No se rompa la cabeza, la Biblia misma es clarita. El único que perdona a Dios es Dios. Perdona los pecados es Dios. Si un ángel no va a perdonar pecado, bueno, ese ángel es Dios y la única explicación que puede un ángel ser Dios es cuando es hijo de Dios, también de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, capítulo 23 del libro de Éxodo, claritito, más claro que el agua, más claro que el agua. ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante. Dice así, Él no perdonará vuestra rebelión, porque en Él está ¿quién? En Él está ¿qué? Diga, ¿qué dice? ¿Quién está en Él? ¿Qué está en Él? Hermanos, lea bien. ¿Qué está en Él? ¿Está qué? El nombre de Dios. ¿Usted entiende lo que está diciendo, hermano? Una revelación progresiva. Cuando aparecieron los ángeles a los pastores, le dijeron, y llamarás y se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahweh salvará, el nombre de Dios en el ángel. Ningún ángel lleva el nombre de Dios, al menos que sea justamente el señalado por Dios, el Mesías, ungido de Dios, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad en la doctrina de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. No tres dioses como dicen los herejes testigos de Jehová, sino más bien un Dios. En el Antiguo Testamento está el misterio. Ahí está. Subráyalo. No se rompa la cabeza que está ahí. A partir de ahora usted ya sabe. Ya sabe. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué más dice? Dice, Dios pone su nombre en él, pero si en verdad obedece su voz, ahí está. ¿Obedecer a quién? Es imposible. Nosotros no podemos obedecer a un ángel, sino a Dios. Por lo tanto, si obedecemos a ese ángel es Dios. Dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Promesa al pueblo. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, gitita, fereceo, cananeo, del heveo y del jebuseo, y qué, y los cuidará a todos por completo. ¿Eso dice? No, dice los destruiré por completo. ¿Quién guió al pueblo de Israel a destruir a toda esa gente? En su preexistencia, el Hijo de Dios,
que cuando nace le llaman Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos viendo aquí entonces que en su periodo preexistencial, el Mesías, a quien nosotros llamamos Jesús, cuando él nace, lleva el nombre de Dios, porque Dios mismo pondré mi nombre sobre él, guía al pueblo de Israel para que destruya a las tribus cananeas. Entonces estamos viendo que Dios no es un Dios que acepta la idolatría, el politeísmo. Dios aborrece la idolatría al punto que Él guía en su ángel, que es Jesús, a destruir a las naciones paganas. Destruir. No dice, bueno, yo respeto tu religión, tú respetas la mía, hay libertad de culto, cada uno adora como quiere. Dios no es así, Dios no es demócrata. Dios es un Dios celoso. Si no le adoras a Él, eres un idólatra y mereces ser destruido exactamente como Jesús en su etapa preexistencial llevó al pueblo de Israel a destruir a esas naciones. Ahí está la prueba, hermano. Ahí está la prueba. Bueno, seguimos entonces. No adorará a sus dioses. Ahí está. No hay politeísmo, no hay libertad de religión en Dios. Dios no dice, bueno, que ellos adoren a sus dioses, ustedes me adoran a mí. No existe semejante tontera. Dios dice, no adorarás a sus dioses ni les servirás, ni harás lo que ellos hacen. Oh, aquí hay otra cosa, el aspecto cultural. No harás lo que ellos hacen, ¿no? Si tu cultura en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, eres orgulloso de lo que tus antepasados hacían como idolatría, entonces tú estás gozándote en prácticas paganas. Porque aquí no dice Dios, a ver, hebreos, siéntanse orgullosos de sus prácticas antepasadas. No, dice, no harás lo que ellos hacen. No harás lo que ellos hacen, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Perú. Yo no soy orgulloso de las prácticas paganas de los incas. No. ¿Por qué voy a ser orgulloso cuando son prácticas paganas? Yo espero que usted, tanto en México y Centroamérica, tampoco esté orgulloso de las prácticas aztecas ni mayas. Porque así es lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice aquí? Dice, sino que los derribarás totalmente, harás pedazos sus pilares sagrados. Pero qué agresivo es Dios. Este Dios es bien intolerante. No, 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 es bien intolerante. ¿Cómo se le ocurre a este Dios romper esas estatuas que le corresponden a esta gente? Hay que ser tolerante con las falsas religiones. No hay que imponer la religión, los humanistas. Bueno, Dios no piensa así. Dios dice, destruye esas cosas. Y dice, mas servirás al Señor vuestro Dios, y Él que bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. ¿Sí? Yo creo que las enfermedades que hay hoy en día en todas las naciones, el SIDA, diabetes, alta presión arterial, colesterol, ¿qué más? Y un montón de enfermedades endocrinológicas, ¿no? Todo tipo de enfermedad. Ya todo nos enferma. Mejor no comer nada porque todo está contaminado. Agua, arroz, papa, carne, pollo, todo ya no sirve absolutamente. Mejor no comemos, ni respiremos, porque todo está contaminado, ¿no? Mejor. Bueno, todo esto es producto, de acuerdo a lo que dice ahí, una relación por haber quebrantado la ley de Dios en la naturaleza. ¿Entiende usted eso, hermano? O sea, no es algo solamente espiritual. No, es actual, el mundo actual, el mundo actual. Hay una correspondencia entre la
fidelidad a Dios y la vida presente, las enfermedades que tenemos, es un resultado de ello. Las enfermedades que tenemos, que existen en niños de 1 mes con diabetes. ¿Cuándo se ha visto un niño de 1 mes con diabetes? Por favor. Millones. Y los remedios no curan, solamente controlan. En otras palabras, no curan. ¿Qué más dice aquí? Dice, no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Esto está tremendo, hermano. Haré que se cumpla el número de sus días. Este es un problema que afecta a millones de mujeres hoy en día. El aborto y la esterilidad. Esto es terrible. Aquí está la bendición de Dios sobre la tierra. La tierra, no solamente en el cielo. Hay unos que dicen, bueno, Dios es un Dios espiritual, a mí no me importa lo que suceda. Eso es herejía. Claro que nos importa lo que sucede. Tenemos nosotros que pensar. La bendición de Dios sobre la tierra se ve también en este caso la reproducción en las mujeres. El aborto es una maldición. El problema de la esterilidad es que el hombre ha corrompido la tierra donde vivimos. No es solamente hacer ayunos y aplaudir y saltar como chapulines. Eso no. Tenemos que pensar que la vida cristiana es realidad aquí en la tierra, hermanos, aquí en la tierra. Hay una consecuencia cuando uno desobedece a la ley de Dios. Tiene que entender. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión todo el pueblo que llegues. O sea, eso quiere decir, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Quiere decir, cómo Dios protege a su pueblo en momentos de crisis nacional. Una nación que teme al Señor, Dios pelea por esa nación. Yo creo eso. Lo protege de los enemigos. De los enemigos los protege. Entienda bien eso. Pero hoy en día, las naciones en México, Centro y Sudamérica son puros corruptos. No sirven absolutamente para nada. Son ignorantes, impíos, rebeldes, contumaces, soberbios y arrogantes. No sirven para nada. No saben gobernar. Es la verdad. Y traen como consecuencia maldición a cada nación. Cuba, comunismo; Venezuela, comunismo; Ecuador, que está entrando; Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. ¿Qué país más me olvidé? A ver quién me puede ayudar. Yo creo que ya dije todo, ¿no? Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, Brasil. ¿Se dan cuenta? México. Entonces, ¿de qué se quejan? Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo y al hitita delante de ti. Dios peleando por su pueblo. No los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Increíble cómo, qué sabio es Dios. Tenemos un Dios sabio.
Él dice, no los voy a sacar así de plano porque no quiero que las bestias se multipliquen. O sea, Dios mismo, su soberanía, controlando todo el aspecto político, social de la tierra. ¿Qué Dios más sabio? Piense usted, piense, medite en este momento. Le doy de tarea que medite este pasaje. Mire, estoy predicando este texto sin que sea el propósito de mi predicación, pero es imposible no hablar de cómo Dios está inmiscuido en los asuntos geopolíticos de las naciones. Un mini sermón. 30, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Qué interesante cómo Dios trabaja en su pueblo, trabaja en el aspecto político de las naciones. Por eso no se puede decir, oh, Dios no se mete en política, yo solamente ayuno y aplaudo. Pues yo no sé qué religión será esa, pero el Dios de las Escrituras es un Dios que gobierna todo y que quiere que su pueblo en esta tierra viva de acuerdo a su ley y avance el reino de Dios. Avance el reino de Dios. Sal y tierra, sal y luz en la tierra. La sal es parte de nuestra vida. La sal es parte de nuestra existencia, de nuestro cuerpo. No somos solamente agua, somos sal. ¿Sabía usted eso? Sin sal no existe la vida. Nuestro sudor es salado, nuestras lágrimas es salado, nuestra mucosidad es salada. La sal es parte de la existencia. Por eso cuando tome agua usted, no tome agua sola, póngale una parte alcalina para que sea más nutritiva. Somos la luz del mundo y la luz es energía. Sin la sal y sin la luz no existe vida. Y Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Qué bonito, ¿eh? Como Dios nos bendice eso, a su pueblo. Ahora bien, ya que terminé esta pequeña introducción de este salmo tan hermoso, entonces vamos a hacer una oración de iluminación para pasar ahora sí a nuestro tema de predicación de hoy en día. Oremos, Padre Celestial, que bendice en este momento que nuestra mente y nuestro corazón esté concentrado en tu palabra, que nada nos distraiga para poder alimentar nuestro espíritu. Y así te pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 5 al 8, que es nuestro texto de predicación de hoy en día. Un buen texto, un buen texto. Dice, la bendita palabra de Dios cumple tu ministerio, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Entonces veamos en esta parte entonces el tema de hoy, cumple tu ministerio. Le puse como título, porque es un título que va de acuerdo al propósito de la carta que el apóstol Pablo está hablando
y escribiendo a su amado discípulo Timoteo. Sabemos que Timoteo, como todos saben, hasta este momento, usted ya sabe, no hay necesidad de que haga mucho énfasis porque usted, un gran estudiante de las Escrituras, ya sabe que Timoteo fue educado por su abuela, por su madre y también por el apóstol Pablo. ¿No es así? Usted ya sabe. Y que fue ordenado por el presbiterio cuando le pusieron las manos para que reciba la ordenación. Entonces Pablo ya en esta última carta, ustedes saben que la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, lo escribe cuando está estando preso en Roma, en una cárcel fría, sin luz, hedionda, con ratas, malos olores, con cadenas y un centurión que le cuidaba. Pablo ya estaba oliendo el evangelio, yendo a la gloria, a la presencia de Dios mismo. Sabía que en cualquier momento la bestia llamada Nerón, a quien Juan le dice el 666, iba a sacrificarlo al igual que a los otros apóstoles, como a Pedro y a los demás. Juan ya estaba preso en la isla llamada Patmos, en donde él escribe su carta a las 7 iglesias del Asia. Entonces Pablo, presintiendo su partida ante la presencia del Señor, él escribe sus últimas consejos y mandamientos a Timoteo. Escuche bien, hermano. Pablo estaba en una cárcel fría, hedionda, en frío, sin alimentos, con cadenas, su cuerpo maltrecho. Seguramente tenía la presión alta, tenía enfermedades como la diabetes, tal vez por mala alimentación, un cuerpo golpeado, huesos rotos, con tensión, con estrés. Ahí no había que le daban medicinas cada 4 horas, no había doctor. Físicamente, Pablo era una desgracia, pero espiritualmente, él estaba ya a un paso de la gloria. Entonces él dice en su carta, esta última carta, antes de que sea sacrificado en las manos de la bestia, Nerón, le dice, pero tú, sé sobrio en todo. Ahora, muy interesante, porque cuando le dice, pero tú, estaba poniendo él, Pablo, haciendo referencia a lo que dijo anteriormente. Que lo que dijo anteriormente, dijo, prediques la palabra, incesa a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, su ministerio de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, los hombres del mundo, buscando lo que no es el evangelio, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creerán fábulas en vez de la verdad, y es lo que sucede hoy en día. Por eso de ahí dice, pero, entonces de ahí pasa, hay un cambio de énfasis en cuanto al mensaje, pero viene a ser entonces una conjunción de contraste, de cambio de tema. Le dice tú, singular, tú a Timoteo, sé sobrio. La palabra está en un imperativo, es un mandato. Pablo está dándole un mandato. Recuerda, hermano, eso ya lo repetí de hace 3 años. Cuando está en el imperativo, cuando todo verbo, y lo voy a poner aquí porque no quiero que me estén preguntando porque esto ya lo deben de saber. Todo verbo que está en el imperativo es un mandato. Claro, que es un imperativo.
Es como el niño, el mismo ejemplo voy a poner porque es así. Es como el niño cuando la mamá le dice, barre tu recámara. Bueno, la madre le está dando la orden, no le dice, mira, hijito de 3 años que tienes, si tú quieres, me obedeces. Puedes si quieres barrer y si no, pues no. La mamá no le puede sugerir nada al niño. La mamá le ordena, barre tu recámara, recoge tu ropa sucia, lávese la boca bien, báñese. Así es la mamá, ¿no? Mi mamá era así, me daba órdenes. Yo no podía decirle, mamá, lo voy a hacer cuando me da la gana. No, porque me daba un sopapón en la cabeza. ¿No? Hoy en día no, porque hoy en día le haces eso, es ah, abuso infantil, abuso infantil. Claro, por eso hay hoy en día niños que son padres y padres que son niños. En fin, pero aquí el imperativo es el mandato. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Sé sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? Sobrio viene a ser en el griego lo opuesto a la persona que está borracha o embriagada. Claro, no le está diciendo esto que a Timoteo porque él era borracho, sino está utilizando el concepto de la sobriedad. Sobriedad significa una persona controlada, controlada, una persona que se comporta correctamente, correctamente. Compórtate bien, está diciendo en otras palabras. Controla, ¿no? No te intoxiques de las cosas que están pasando a tu alrededor. Tienes que ser una persona moderada, tienes que ser una persona balanceada, tienes que ser una persona, diría más, mesurada, una persona controlada en tu conducta, cómo hablas, cómo te comportas, cómo saludas a la gente, una persona muy amable con los de afuera. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y es un mandato. Y eso se aplica a nosotros también como cristianos. ¿Qué más le dice? Le está diciendo que al decirse que es sobrio es que tiene que estar libre de ilusiones carnales, es decir, de las influencias intoxicantes del pecado, como el impacto de la pasión egoísta, la codicia, etcétera. O sea, Timoteo tenía que ser un ejemplo ético en su vida moral. Difícil, pero mire cuántos consejos le da Pablo a Timoteo. ¿Qué más? Dice en todo, ¿no? O sea, en todas las cosas. O sea, quiere decir que Timoteo tenía que ser un ejemplo intachable de moralidad. La ética de Timoteo tenía que ser en todo aspecto, hermano. Ahora se da cuenta por qué el Evangelio es más revolucionario que cualquier otra cosa. Timoteo que es una persona muy, muy educada, muy amable, ¿no? Con todo lo de la gente. O sea, que era una persona cuyo carácter era muy, muy apreciable. ¿Me entiende? Eso quiere que usted tome en cuenta, piense, medite, hermano. Medite, piense, digo, bueno, si Pablo le dijo eso a Timoteo, entonces también me lo tiene que decir a mí. Claro, es lógico, es lógico. Uno puede hacer la aplicación de lo que Pablo le dice a Timoteo y aplicarlo a la propia vida de uno. No porque Timoteo era obispo, uno puede decir, bueno, solamente los obispos pueden ser ejemplo. Yo no soy obispo, entonces yo me comporto como me da la gana. No, tampoco, hermano. Al contrario. ¿Qué más? Aquí dice, por ejemplo, le dice, soporta las aflicciones. Hay otro cambio, otra cláusula. Ahora, recuerde, la palabra soportar es también, es un verbo, ¿está en qué? En el imperativo. Imperativo significa un mandato. ¿Qué le manda? Soporta las aflicciones. ¿No? Soportar significa soportar todo mal, soportar los problemas que parecen que a uno lo derrotan, pero que al final es para bien. En otras palabras, Timoteo, no tengas miedo. Timoteo, no corras del miedo. Absolutamente no tengas miedo. ¿Hay problemas? Enfréntate como el toro a los problemas. No tengas miedo. Enfréntate, da la cara, cara a cara. No seas cobarde. Enfréntate a los problemas, a las aflicciones. Demuestra que no tienes miedo. Va a ser difícil, no es fácil. Es más, no es nada en la vida es fácil.
Los únicos que no enfrentan problemas en la vida, ¿saben quiénes son? Los que ya están muertos. Los que están muertitos están en el cementerio, ya no tienen problemas de nada. Pero si usted está vivo y yo estoy vivo, usted y yo vamos a enfrentar problemas de diferente tipo. Muchos, medianos, casi nada. Bastantes, poquitos, medianos. Pero siempre va a haber un problema en la casa, en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, con los gobernantes que no sirven absolutamente para nada, con la corrupción, en las escuelas. O sea, siempre hay un conflicto. Entonces, Pablo dice a Timoteo, ¿sabes qué? Va a haber problemas. No, 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 no corras. Enfréntalo, enfréntalo. Pórtate, como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Pórtate como macho, varonil, como hombre. Da la cara. No tengas miedo. Sé valiente. Enfréntate. Vas a vencer. Siga adelante. Eso es, prácticamente. ¿Qué más dice? Y luego dice, haz obra de evangelista. Otro imperativo, otro mandato. No le está diciendo, si quieres, haz obra de evangelista. Tampoco le está aconsejando, te aconsejo que hagas obra. No, le está mandando, es una orden. Cuando hay una orden, hay que cumplirla. Uno no tiene que debatir una orden. Timoteo no está para que le diga a Pablo, a ver, Pablo, ¿por qué me estás mandando tanto? A ver, siéntate, explícame. No, 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 no. Simplemente obedece. Una orden es para obedecer, no para debatir, ¿no? Hoy en día los niños debaten. A ver, Juan, limpia esto. ¿Y por qué a mí me mandas? ¿Por qué todos los días me dices a mí que yo tengo que limpiar? Pero qué grosero ese muchacho. ¿No sabe que lo que dice el padre y la madre no hay que debatir, sino solamente obedecer? Esa es la verdad. Bueno, así me criaron a mí, yo creo que está de acuerdo a la Biblia. Si mi mamá o mi papá me decían algo, yo no tenía que decir nada, solamente obedecer, me guste o no. En este caso, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, es un mandato. ¿Qué significa haz obra? Dos palabras, la palabra obra significa trabajar. O sea, tienes que hacer el trabajo. Ahora, bien interesante, porque trabajo significa esfuerzo. Esfuerzo significa energía. Energía significa tiempo. Tiempo significa cansancio. O sea, no era solamente como los payasos que hay hoy en día en televisión pidiendo dinero. Eso no es trabajo de evangelista. Para ellos es entretenimiento de payasos lo que existe hoy en día. Pablo no está diciendo que entretengas a la gente como un payaso comediante. Le está diciendo tienes que trabajar. Tienes que trabajar. ¿Cómo qué tengo que trabajar? Tienes que trabajar como evangelista. ¿Quién es evangelista? Es alguien que lleva la buena nueva. Llevar la buena nueva. O sea que Timoteo tenía que estar trabajando. Eso cuenta como trabajo. Eso cuenta como trabajo. ¿Me entiende? Hoy en día ya no hay eso de trabajar como evangelista, ¿no? Hasta tienen miedo de hablar y de condenar todas las corrupciones que hace el gobierno. Se quedan calladitos, ¿no? Como un conejito. No hacen nada, se esconden debajo de un huequito como un pequeño cuy o guinea pig o cuisito. No dicen nada, tienen miedo. Pablo le dice a Timoteo, no, tienes que hacer trabajo y trabajar de verdad como evangelista, ¿no? Y luego le da otro mandato, cumple tu ministerio. Ese es un mandato. Cuando se dice mandato, quiere decir que si no lo hacía Timoteo, estaba violando la ley. Oh, un momento, pero ¿acaso la ley no es de Dios solamente? La ley de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dándole mandato, inspirado por Dios a Timoteo. Si Timoteo no cumplía eso, estaba violando la ley de Dios. ¿Sabía usted eso? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Porque dice cumple, es un mandato. Mandato. Mandato significa que si no lo cumple, estás violando la ley. No había forma que Timoteo diga, mira, Pablo, ya me cansé, agarra a otro. No, él fue llamado
tiene que hacer trabajo de evangelista, tiene que cumplir su ministerio. El verbo es en el imperativo. Ahora, el ministerio tuyo. Ahora, en el griego está interesante porque dice, cumple tu ministerio completo. Quiere decir que el ministerio en toda su completa extensión, hasta el día que muera. O sea, el ministerio no era tiempo parcial, era tiempo completo. Timoteo tenía que cumplir su ministerio todos los días de su vida en forma completa, extenderlo. No había vacaciones. Voy a tomarme vacaciones de un mes porque ya me cansé de predicar a estos gentiles que son más brutos, no me quieren escuchar. Voy a tomarme vacaciones, me voy a ir a Roma a unos 30 días de vacaciones. No, no había eso. Timoteo, no tienes tiempo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, ¿estás cansado? Sí, predica. ¿Estás cansado? No. Bueno, también predica. Entonces, o sea, ni cansado voy a predicar. Exacto. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio totalmente. Hasta el día que mueras. Cuando ya falta un segundo que expires y digas, Señor, me voy, ahí terminó tu ministerio. Pero mientras tengas vida, tienes que seguir trabajando, predicando el evangelio del reino a todas las naciones, a los gentiles donde estás. No tienes que tener miedo. Predica sin miedo. Sé hombre, con valor. No te atemorices, no seas cobarde. Presenta tu cara y predica el evangelio. Sin miedo. Ese era el mensaje de Pablo a Timoteo. Porque Pablo ya estaba para ser sacrificado. Pablo dice que el ministerio, cuando dice cumple tu ministerio, no es que el ministerio se origine en Timoteo, sino que Dios le dio ese ministerio a Timoteo, que es diferente. Porque el genitivo, tu ministerio, indica de que ese ministerio es de Timoteo, pero no porque se origine en él, sino porque Dios le dio a él. Entonces, como Dios le dio a él ese ministerio, Timoteo lo recibe, tiene que cumplirlo. O sea, no es fácil, hermano. Yo quiero que entienda lo que está hablando ahí las escrituras. Me está siguiendo lo que dice la Biblia. Abra la Biblia. ¿Se acuerda lo que yo digo al principio? Siempre he dicho, estudiar la Biblia es como excavar. Excavar. Leer la Biblia es como mirar un paisaje, pero qué bonito paisaje. Me gusta ese árbol. Estudiar la Biblia es justamente ir al árbol y comenzar a excavar el árbol. Eso es trabajo. Se va a cansar, va a sudar, va a llevar tiempo, pero va a aprender lo que es el árbol. Yo no le digo que mire al árbol, yo digo que excave, haga trabajo, sude, cánsese al final del día, para que en todo gozo diga, pero qué satisfacción, he trabajado. ¿No se siente usted satisfecha después de un día cansado de trabajo? Por eso Pablo dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Pablo dice a Timoteo el mismo concepto. Trabaja, trabaja, trabaja como evangelista, lleva el evangelio. Tu ministerio lo tienes que cumplir totalmente hasta el final de tus días. Porque ese ministerio te lo dio Dios a ti. Versículo 6, entonces Pablo cambia la dirección de su tema del versículo 5, que era el objeto Timoteo, y se dirige a él mismo. Pablo cambia y dice en el versículo 6, ahora voy a hablar de mí. Y dice entonces con la palabra por qué, que es una conjunción de razón. La razón por la cual Pablo le está diciendo a ese Timoteo viene en el versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces vemos ahí la razón por la cual está detrás
del mandato que Pablo le da en el versículo 5 a Timoteo, porque Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado por la bestia Nerón. Y Pablo utiliza un verbo que tiene que ver con derramar sangre. En la literatura griega y romana se existe la libación. La libación quiere decir el sacrificio a través del derramamiento de sangre. Utilizaban a un macho cabrío, a un toro, le cortaban aquí y dejaban que su sangre se derrame en sacrificio y honor a los dioses griegos o romanos. Pablo, tomando esa figura de ese sacrificio, Pablo dice, yo ya voy a ser también igual sacrificado. Pero a diferencia de ellos que se sacrifican o son sacrificados para su Dios pagano, yo voy a ser sacrificado para el bendito Padre de los cielos y nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, a su gloria, a su nombre sea la gloria. Él ya sabía. Parece indicar, algunos dicen, que el guardia romano que le cuidaba a Pablo le estaba diciendo, Pablo, he escuchado que Nerón te va a sacrificar. Entonces Pablo ya estaba en sobreaviso, porque seguramente el centurión, la guardia que le cuidaba a Pablo, escuchaba rumores que los cristianos iban a ser, especialmente los apóstoles, sacrificados, asesinados. Ya en ese tiempo, Nerón había causado toda la persecución a los cristianos. Cuando los sacrificaba, cuando los crucificaba vivos, ponía cantidad de cristianos en el Coliseo romano de noche y los prendía vivos para que alumbraran el Coliseo mientras ellos estaban observando el circo romano y al mismo tiempo escuchando los gritos de agonía de los cristianos que eran siendo quemados. Nerón era una persona no enferma, pero totalmente poseída por el demonio, porque solamente una persona poseída por el demonio puede sentir gozo y placer al ver a seres humanos quemados vivos gritando de agonía. Por eso, Juan en su carta a las 7 iglesias le llama la bestia. Era odiado, era tan odiado que él mismo sabía que lo iban a matar y él comete suicidio. Pablo fue una de sus víctimas. Por eso dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo, o sea, el momento de su partida, dice, está sobre mí. O sea, es eminente. Ya viene pronto. Pablo utiliza una palabra griego que dice pronto en el sentido de que su partida, quiere decir su muerte, ya estaba a las puertas en cuanto dice Pablo a Timoteo. En el ciclo 6 dice de su partida. Y la palabra que utiliza partida quiere ser una metáfora en donde iba a ser liberado. Para Pablo, cuando dice partida, está usando una palabra en el griego que significa cuando a un animal, a un buey, que durante años tenía aquí en el yugo en su cuello para arar el campo, le quitan el yugo al buey o al toro y el toro se siente libre de ese yugo que por muchos años estaba en su cuello. Pablo utiliza eso y dice,
porque el tiempo que me saquen el yugo de mi cabeza está cercano. Fíjese, el yugo de su cabeza viene a ser esta vida. Y para él lo que está diciendo es, mi liberación está cerca. Mi liberación está cerca para estar en la presencia de mi Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 viene a ser entonces su legado de Pablo, en un versículo. Y el legado de Pablo no dice, he estudiado 10 años en la mejor escuela teológica de los Estados Unidos de América. Me he leído 500,000 libros. He sido amigo de grandes presidentes, me han abrazado, dado premios, me han saludado, me han alabado, me han reconocido. Tengo un buen nombre. No dice eso Pablo. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Bien interesante porque peleado y batalla vienen de la misma raíz. Significa, Pablo está usando otra vez la figura del gladiador, del atleta en el circo romano, en el Coliseo. El atleta romano tenía que prepararse físicamente bien para competir con otros atletas, para ganar la guirnalda. La guirnalda era lo que le ponían a los atletas que ganaban, le ponían aquí como una corona. Es una guirnalda. Ustedes han visto la película El Gladiador o The Gladiator de unos años atrás. Vuélvanlo a mirar, porque ahí es una de las películas en donde enseñan cómo se preparaban los gladiadores y los atletas. No como hoy en día, que se ponen esteroides para pensar que son muy fuertes, impresionar, ¿no? No, esto los de ahora son payasos. Estoy hablando de verdaderos atletas que tenían que trabajar duro en su cuerpo, una disciplina increíble para estar fuertes, muy fuertes y sanos, porque la competencia en el circo romano era dura, era a muerte. Vean esa película. Esa película no es exageración. Esa película les da una idea de lo que es. Pablo dice, yo he sido un gladiador. Yo he peleado la buena batalla, la buena pelea yo he peleado. He sido un atleta compitiendo contra los mejores adversarios. La pelea fue intensa. La pelea fue fuerte. La adrenalina de mi cuerpo se levantaba porque tenía que defender mi vida si no me matan. Tuve que ser agresivo. Tuve que defenderme, pero al mismo tiempo tuve que atacar. Me caí y me levantaba inmediatamente porque si estaba abajo me cortaban la cabeza. Tenía yo que correr, pero al mismo tiempo atacar. Tenía que pelear por ambos lados y defenderme todo. No estaba en capacidad para ser derrotado. Tenía que vencer. Tenía que ser más fuerte que mi adversario, que también era fuerte. Es una agonía física. Me quedé exhausto. Ya no podía respirar. Mi energía se cansaba. Y estaba totalmente, me faltaba el aire, porque fue agónica esa batalla. Esa es la buena batalla de la fe, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Muy agónico. Al final, cansado físicamente, sin una gota ya de sudor, porque estaba muy sudado
Estaba ya totalmente exhaustado. Vencí. Vencí. Fui el vencedor. Yo peleé esa batalla hasta el final y vencí. Luego de eso, Pablo utiliza la figura del que corre y dice, he acabado la carrera. Quiere decir que físicamente Pablo se comparó como aquellos que corren, compitiendo con los mejores atletas, y él gana hasta el final, llega a la meta de un estadio. Venció a los mejores y más rápidos atletas del imperio. Corrió fuerte. Resistió su cuerpo hasta el final. Llegó a la meta, jadeando, sin fuerzas, pero llegó a la meta. Y al llegar a la meta dije, he acabado la carrera. Me he esforzado toda mi vida para esto. Me he preparado. Porque la única forma de llegar a la meta es prepararse, tener una meta fija en la vida y luchar por eso. Y al final del día, decir con una sonrisa de gozo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Y es lo que dice, he guardado la fe. Quiere decir, mantenido la fe en las buenas y en las malas. Cuando me perseguían los judíos en Asia, cuando me golpearon, rompieron mis huesos, cuando me arrastraron y mi carne estaba totalmente rasgada, cuando sangraba y nadie me quería curar, cuando estaba hasta perdiendo la vista y desnudo y comiendo agua contaminada y un pan duro totalmente hediondo, ¿saben qué? En todo eso he guardado la fe. He guardado la fe, Timoteo, el tiempo de mi partida ya está aquí. Ya me voy. Salgo de esta esclavitud y me voy con mi Padre, con mi Señor Jesucristo, a quien he servido en todo momento. Yo que he sido el último abortivo, en mí Él mostró su gracia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Ese es su legado. Ese es su legado de Pablo. Y aquí viene en el versículo 8 lo que le espera. Por lo demás, quiere decir además, me está guardada, o sea, está reservada para él. Él tenía la fe que en el reino de los cielos Dios tenía reservado algo para él. Que está la guirnalda de justicia. Otra vez Pablo utiliza la figura del corredor, del atleta romano. Vea esa película, El Gladiador. Cuando ganaba, porque era de vida o muerte. El que perdía, lo mataban. Y el que ganaba, vivía. Le daban un premio. En este caso, era una guirnalda. La guirnalda significaba que ese gladiador, si era esclavo, ya estaba libre de por vida. Él compró su libertad peleando. Por eso Pablo dice aquí, el tiempo de mi partida, quiere decir, el tiempo de salir libre ha llegado porque he peleado la buena batalla de la fe, porque he vencido en la competencia con mis enemigos. He sufrido, no fue fácil, he sangrado, pero he vencido. Ahora soy libre. Libre. ¿Y saben qué? Me van a dar el premio.
Me van a dar esa guirnalda de justicia. Es como una corona de justicia en mi cabeza. Significa honor. Significa que yo he vencido correctamente. Significa que soy un vencedor en Cristo. Es una corona de victoria. Es una guirnalda de la justicia divina en mí. Eso no me la va a dar el emperador romano, decía Pablo. Eso me la dará el Señor. Mire, me la dará el Señor, quien es el juez justo, el magistrado, el único gobernador del universo, en aquel día. ¿Y saben qué? En aquel día está usando el demostrativo lejano. Quiere decir, ese día que está hablando es el día de la segunda venida presencial de Jesucristo, viniendo en gloria y majestad. Y ese día, Él me va a dar esa corona de justicia. Pero mira, Timoteo, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La pregunta que Pablo está diciendo a Timoteo y a nosotros hace 2000 años que se aplica, Pablo le está dando la munición, el estímulo espiritual, la teología correcta de la vida cristiana. La razón por la cual tú tienes que cumplir tu ministerio es porque tu morada no es aquí en esta tierra. Tu morada es en el reino de Dios. Y tú tienes que pelear al igual que yo peleé la buena batalla hasta el final. Tienes que correr, tienes que pelear, tienes que vencer, tienes que levantarte. Si te caes, levántate porque te van a matar. Sigue adelante, vence a tus enemigos, sigue corriendo, no te canses, no te canses. Sigue, 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 persiste, persevera hasta el final. Y cuando llegues, entonces el bendito Padre Celestial, juez justo, te dará la corona de la vida, la guirnalda de justicia que el Señor tiene para ti. Fíjese cómo la metáfora de Pablo ayuda a ilustrar lo que es la vida cristiana. ¿Cómo aplicas tú esto a tu vida, hermano? ¿Te ahogas en un vaso de agua pensando que es una piscina? ¿Te tropiezas en una piedra chiquitita pensando que era una roca? Nada en esta vida justifica que seamos derrotados. Eso no es nada. Hay hermanos que hoy en día están siendo apedreados, matados, ultrajados, violados por causa de Cristo, como la hermana en Afganistán, que tuvo que salir de Afganistán por acusaciones falsas de los musulmanes. Una mujer cristiana. Ella fue perseguida. Bienaventurado esa mujer, porque Jesús dijo, los que son vituperiados a causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú, hermano, que vivimos aquí, en esta América corrupta, pero todavía tienes casa, cama, comida, ¿te quejas de qué? Espero que no te quejes de nada. Eso no es nada. Agradece a Dios que tienes un plato de frijoles, o solamente arroz, o solamente maíz. Otros no tienen nada, absolutamente nada. ¿Tienes una cama? Agradece a Dios que tienes una cama. Sí. ¿Tienes ropa para el invierno? Agradece a Dios por esa ropa. Aunque sea vieja, agradecele. Porque esas cosas no son obstáculo para seguir en la batalla hasta el final. Hasta el final. ¿Te caíste? Levántate. ¿Estás cansada? Sigue caminando. ¿Quieres sentarte? No te sientes. Sigue caminando. Sigue.
Sigue y sigue, para que al final digas como Pablo y digamos, he guardado la fe, he peleado la batalla de la fe, he acabado la carrera totalmente sangrando y cansado. Pero sé que la guirnalda de justicia, esa corona de paz y de amor, la tengo ya preparada, porque el Señor es justo, a mí y a sus hijos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este mensaje haya llegado a nuestro corazón hoy en día y que sea de bendición para mis hermanos. Si te pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.